Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie de entrevistas que estamos desarrollando desde el área de políticas abiertas y de diplomacia científica cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNED. En esta ocasión nos encontramos con Martín Tena Espinosa, que es bibliotecario en el sistema justamente de bibliotecas, sistema universitario de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, de México. Hola Martín, muchas gracias por estar hoy aquí. Hola Virginia, no, pues muchas gracias por la invitación, muy honrado con la misma y bueno, pues un gusto estar contigo y bueno, obviamente con quien nos vaya a escuchar, muchas gracias. No, muchas gracias a vos porque bueno, en tu rol también como bibliotecario y también todas las actividades que llevas a cabo en América Latina, sos parte también del grupo de trabajo de Claxo sobre ciencia abierta y como bien común. Bueno, y también estás siempre muy promocionando, digamos, desde tu lugar, desde México, todo este movimiento, ¿no? Así que será un gusto poder desandar esta conversación con vos. Como hacemos en estas entrevistas, siempre es interesante escuchar, ¿no? Desde distintas latitudes, pero también de distintas roles, ¿no? O competencias, qué es lo que piensa cada uno o qué mirada tiene respecto a qué es hacer ciencia abierta. Martín, ¿qué es para vos hacer ciencia abierta o eh, conocimiento abierto? ¿Qué es? Vale, pues mira, desde una perspectiva muy personal considero que la ciencia abierta primeramente es pues una actitud y una actitud que se convierte pues también en una acción, en unos valores y en una filosofía hacia el compromiso de compartir, de abrir, de hacer accesible los conocimientos, en este caso hablando de ciencia, pues los conocimientos científicos, los resultados científicos, los avances científicos, ¿no? Obviamente, pues sabemos también que hay movimiento por lo abierto en la cultura, los datos, la información, etcétera, ¿no? Entonces, en lo particular, en lo muy personal, considero que es justamente, pues, intención y esta necesidad de abrir, de compartir, y no solamente de hacerlo por un convencimiento, por una necesidad principios o por valores, sino también pues por justamente pues una necesidad de que esto se transforme, ¿no? De que esto sea algo y que transforme de manera positiva múltiples aspectos que nos afectan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el abrir los resultados de la ciencia, el comunicarlos abiertamente, libremente, con la menor cantidad de restricciones. Y obviamente hablo también lo que es propio y necesario, porque sabemos que no necesariamente es propio ni necesario abrir todo el conocimiento o los resultados o los datos provenientes de investigaciones científicas, pero todo lo que pueda generar un bien común, un bienestar común o en un bienestar común. Creo que eso es lo valioso y lo que busca el movimiento de ciencia abierta y en general el movimiento por lo abierto, ¿no? Y en esa búsqueda del bien común, ¿qué perspectiva o qué características tiene el movimiento en América Latina, ¿no? Sabemos que hay distintas velocidades entre el sistema europeo, latinoamericano, el de otras, también de otros territorios, pero particularmente América Latina ha aportado no solamente normativas, sino prácticas bastante interesantes que muchas veces nos posicionan a nuestros países en este movimiento, ¿no? Dejando tal vez un poquito de lado la cuestión del acceso abierto, ya que
tal vez en eso hemos avanzado bastante. ¿Qué te parece respecto a qué está sucediendo, ¿no?, en América Latina con el movimiento? ¿Qué aportes está dando? Mira, creo que es importante tener como base que en América Latina, creo yo, lo que nos ha movido a ser partícipes y actores preponderantes en el movimiento por lo abierto en general, bueno, el movimiento por el acceso, lamentablemente siempre ha sido una carencia o una necesidad, ¿no? Regularmente, mucho de las iniciativas o cuando iniciamos justamente en América por el acceso abierto, por la ciencia abierta, pues fue a partir de la necesidad que teníamos en la región, pues de compartir pues datos, información, ¿no? Recordemos iniciativas de grandes bibliotecas digitales comunitarias en la región que tenían como objetivo principal pues compartir a partir del desarrollo del Internet, de las infraestructuras que comenzaban a desarrollarse en la región. Entonces, pues nosotros en esa visión de decir, bueno, unidos podemos hacer más, en conjunto podemos hacer más, estamos proponiendo esto, ¿no? Sabemos de nuestras limitantes tecnológicas, económicas, tal vez incluso, pues, de formación, de o educativas, pero bueno, en conjunto podemos ir subsanando y avanzando como región, como grupo, como conjunto y también pues en cada uno de los participantes que se sumen, ¿no? Entonces creo que eso ha sido mucho del valor y lo que ha dado fuerza al movimiento por el acceso abierto, por la ciencia abierta de América Latina. Y creo que pues es lo que hasta cierto punto también nos mantiene con este activar, ¿no? Y que incluso pues sabemos se toma como referente, ¿no? O sea, en donde pues la experiencia de los distintos proyectos que han surgido en la región, en América Latina, pues son referentes en el norte, en Europa, en otras regiones del sur global, como también en África, en donde, bueno, pues se toma justamente el modelo de ir en conjunto, ¿no? Y como lo comentaba, ¿no? Lamentablemente, a veces el principal motivo o detonante ha sido carencias, ¿no? De decir que, bueno, tenemos que unir fuerzas para sobrepasar esas carencias, ¿no? Lo mejor sería, bueno, que todos en fortaleza y fortalecidos generamos también estos vínculos, ¿no? Pero creo que eso es lo más valioso, ¿no? Y nuestras comunidades lo han entendido así y creo ciertamente siguen trabajando en ello. Obviamente, pues ha habido piedras en el camino, problemáticas de cada uno de los países que luego complican justamente seguir en estas dinámicas de interacción o de relación con las regiones. Sabemos que las situaciones políticas de cada país han impactado en algunos casos de manera muy trascendental o muy fuerte el que ciertos países o que ciertos grupos mantengan esos ritmos de interdinámicas que venían, ¿no? Entonces eso también nos ha servido a entender pues que a veces íbamos corriendo o caminando con un muy buen ritmo, todos en la región. De repente, pues algunos tenían que dar dos pasos atrás o quedarse un poco en stand-by, etcétera, ¿no? Entonces, eso también creo que ha sido un aprendizaje en la región y bueno, pues tenemos que saber aprender a lidiar un poco con ello, ¿no? Sí, y hablando también, y sí, en realidad siguiendo con esta perspectiva regional, ¿no? Las bibliotecas ahí han ejercitado bastante el asociarse, ¿no? El tener un posicionamiento bastante común respecto a algunas normativas internacionales, etcétera. Recordé mientras ibas comentando esto, lógicamente, nuevos campos que son fértiles también para este tipo de posicionamientos regionales o nacionales, que es la diplomacia científica o la diplomacia de la ciencia, es decir, cómo
la comunidad científica puede, ¿no? Incorporarse o poner en debate en la política exterior de los estados parte, ¿no? Todas estas cuestiones. Se, digo, si se te ocurre en el sistema de bibliotecas a nivel regional, hoy en día, si hay algún tipo de derecho, de normativa, o algún riesgo en donde las bibliotecas a nivel regional tengan justamente que posicionarse como región, como América Latina, frente a este tipo de riesgos, ¿no? Se me ocurre, bueno, la inteligencia artificial o algunas otras cuestiones tecnológicas, de infraestructura. ¿Hay alguna temática que en el día de hoy, por lo tanto, las bibliotecas pueden eh, hacer, digamos, un espacio común para enfrentar estos riesgos? Sí, Un no, sí, tema, sí, sí, sí. sí, 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 sin lugar a dudas, bueno, un tema, híjole, creo que, bueno, en lo personal, yo soy muy crítico de que las bibliotecas deben de jugar un papel preponderante y reclamarlo en el tema, por ejemplo, de los acuerdos transformativos o el pago de APCs, incluso también en la legislación de derechos de autor y temas de dominio público. ¿Por qué? Bueno, en esta ecuación de la comunicación académica, del acceso a las publicaciones científicas, pues ha habido un tercero, por decir en discordia, o un tercero con un poco más de interés o que se ha aprovechado de su posición y que son pues obviamente los grandes grupos editoriales, ¿no? Y lamentablemente creo que hemos cedido mucho de nuestro papel y de nuestro poder de negociación y de nuestra responsabilidad desde las en aceptar pues este tipo de acuerdos, de políticas, en el tema de los acuerdos transformativos, en el tema de la legislación de autor o de dominio público, pues creo que desde bibliotecas y en toda la región pues debemos ser nuevamente, porque creo que sí ha habido un retroceso, actores y voces críticas de ello, ¿no? Con esto no quiero decir que no estemos abiertos a un diálogo, hasta una mesa de negociación, pero creo que nosotros sí tenemos mucho que decir al respecto, que aportar al respecto, y también, bueno, necesario que los roles y que los papeles pues también se pongan en su justa medida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante para las bibliotecas actuar y accionar en un equilibrio en estos rubros que menciono, ¿no? Acuerdos transformativos, APCs, legislación en derechos de autor en el marco de los servicios que ofrecen las bibliotecas y también en temas de dominio público, ¿no? Porque al final de cuentas, pues las bibliotecas como eh, valor, como filosofía, como objetivo, pues buscar los mecanismos, las estrategias, los medios para brindar el acceso a conocimiento, a cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería desde mi punto de vista uno de los a los cuales tener en alerta, ¿no? Ahora bien, hablaste un poco de la cuestión regional, ¿no? De lo que es el movimiento, del rol de las bibliotecas y cuál sería el rol de los sistemas de bibliotecas o los archivos universitarios, pero hacia adentro de su institución, digamos. No, no hablo tal vez de una cuestión particular desde allí, desde México, sino una perspectiva general, digamos, si tendrías que mencionar para promover justamente los distintos principios de ciencia abierta o recomendaciones, ¿cuál sería hacia adentro de una institución universitaria el rol de mediador tal vez que debería cumplir esa biblioteca? Claro, Brevemente, si los puedes sí. describir por dónde iría, ¿no?
Bueno, creo que primeramente institución y como sistema tal vez de un sistema bibliotecario, pues que esa institución, esa biblioteca académica, esa biblioteca universitaria o ese sistema, pues asuma ese rol y ese compromiso al interior de su institución de lo que sucede no solamente en la región, sino en el contexto global, ¿no? Pues hablemos, por ejemplo, de las recomendaciones en ciencia abierta, pues la biblioteca debe asumir ese rol y ese papel, ¿no? Entre otras tantas recomendaciones, no solamente de la UNESCO en temas de acceso al conocimiento, etcétera, solamente debe de hacer eso, ¿no? Es decir, nosotros asumimos esa posición, ese rol al interior de nuestra institución y al asumirlo, pues obviamente actuar, ¿no? Y ese actuar tiene que ser eh, trabajar muy de cerca con las autoridades directivas en la institución, porque son quienes se encargan de ejercer las estrategias de sensibilización. Es una de las primeras acciones y esta sensibilización a cada una de las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Por lo general, las universidades compartimos las mismas funciones sustantivas, ¿no? La educación, el acceso a la cultura en la comunidad en donde se desarrollan estas universidades, ¿no? Y en cada una de estas funciones sustantivas de la universidad, pues se debe de buscar priorizar como institución pública, ser un ente facilitador de acceso al conocimiento, de acceso a la cultura, de acceso a la información, ¿no? Y ahí bibliotecas pues juegan ese rol y ese actuar y ser ese actor dentro de las universidades, ¿no? Y esto además también las bibliotecas se encargan de llevarlo afuera de las universidades, ¿no? Porque en muchos sistemas universitarios las bibliotecas no solamente universitarias sirven a los usuarios de la institución, sino que también muchas bibliotecas funcionan como bibliotecas hasta cierta manera públicas para las comunidades donde están o permiten que el público o que usuarios ajenos a la universidad hagan uso de sus servicios, ¿no? Entonces también hay una vinculación fuerte, ¿no? Y las universidades públicas pues tampoco están aisladas, ¿no? También atienden a sus comunidades, pero también atienden a la población en general, ¿no? Entonces, creo que eso es el valor que pueden aportar las bibliotecas, ¿no? Figurar como actores moderantes, pero accionando, ¿no? O sea, no ser simplemente, pues, espectadores, ¿no? O simplemente cumplir en lo mínimo con lo que es una biblioteca o servicios bibliotecarios, ¿no? O Ujú, sea, tiene que haber un compromiso, pues, incluso si lo queremos decir así, político, del quehacer y ser de una biblioteca universitaria ante los retos y las demandas globales del acceso libre al conocimiento, a la cultura, a la información, ¿no? ujú. Y en esa concepción, digamos, en ese trabajo, si se quiere, institucional, pero también de concebirse como una institución, ¿no? Que promueva la ciencia abierta. Estamos hablando, nos estamos acercando, ¿no? Calculo yo a esta noción de diálogo, ¿no? De la recomendación de la UNESCO, pero si nos podrías compartir algún ejemplo, alguna experiencia que se te venga a la mente respecto a justamente cómo promocionar esos diálogos para la inclusión, para la diversidad, digamos, lo multicultural, la justicia lingüística, eh, que haya sido, digamos, propuesto por una universidad o en conjunto con alguna otra organización. Eh, ¿Hayas alguno cercano ahí a Guadalajara o a México que nos puedas compartir? Bueno, voy a hablar también como un ejemplo global o regional. Por ejemplo, pues colaboro yo mucho con el capítulo Wikimedia México y eso me ha permitido conocer otras experiencias de los capítulos Wikimedia en la región, ¿no? Y he visto que cuando Wikimedia se involucra con bibliotecas universitarias o con la Wikimedia, perdón, sí, Wikimedia, la fundación a través de sus capítulos también se vincula
a proyectos ciudadanos o a proyectos desde las universidades, y hay un gran impacto y una gran diversidad de acciones y de relaciones en torno al acceso al conocimiento científico, en torno al acceso a la cultura, en torno a los conocimientos. Y se detonan otras cosas, ¿no? Diversidad cultural, diversidad lingüística, de género, se atacan otras situaciones, por ejemplo, vinculadas a los ODS o a la Agenda 2030. Para mí ese ha sido, desde mi función y labor, principalmente como bibliotecario, ¿cómo decirlo? Pues un gran detonante y una gran motivación incluso pues a participar y promover este tipo de iniciativas. O sea, los proyectos Wikimedia son muy relevantes. Luego también tenemos los proyectos de Creative Commons o de otras asociaciones también vinculadas con el acceso universal al conocimiento. Entonces, yo eso lo podría poner como un ejemplo, pues, global o regional en la búsqueda de acceso a información, cultura, conocimientos, ciencia, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, de hecho podemos pensar justamente en esta promoción de alianzas, o podemos pensar a esta promoción de alianzas también como una capacidad, ¿no? Que tiene que tener la universidad como para tratar de sensibilizar en ciencia abierta, tratar de generar este tipo de habilidades, como dice también UNESCO en uno de sus toolkits, ¿no? Que desde la biblioteca especialmente, o desde el archivo, o desde un museo, ya que nombraste también en algún momento los espacios culturales, ¿cuáles serían un par de habilidades que son críticas, por un lado, para sensibilizar en los beneficios de la ciencia abierta, o habilidades que sean muy micro, ¿no? Que sean muy mínimas, pero que realmente cambian un poco esta mirada respecto a la ciencia como bien común? ¿Por dónde podríamos arrancar para mencionar alguna de esas habilidades? Vale, creo que sin lugar a dudas, focalizar o actuar, por ejemplo, desde las competencias en alfabetización informacional o mediática o tecnológica. ¿Por qué? Bueno, porque es a través de las tecnologías en donde el mayor porcentaje de los usuarios, de la comunidad, del público, pues nos informamos, ¿no? Y esto pues genera el antecedente de que la población, por ese es el medio por el que se informan. Entonces hay que tener las competencias para pues discernir información verídica de no verídica, saber a qué medios podemos accesar, a cuáles no, etcétera, y el contexto en torno a este ecosistema de la información y de transmisión y de consumo de información. Creo que eso es una competencia, bibliotecas, universidades, centros culturales, desde cualquier actor se debe de trabajar en generar y en potenciar. Y otra, creo que también sería el sentido del bien común y de la apropiación, ¿no? Es decir, bueno, esto fue pagado con fondos públicos, esto genera un beneficio común o público, pues debe de estar abierto, debe estar disponible a todos, debe de ser de uso para todos, ¿no? Entonces creo que yo lo pondría en esas dos líneas, ¿no? O sea, una línea de alfabetización en estos campos tecnológico, mediático, informático, y el otro en un sentido, pues, pero también de valor, de darle valor al bien público, al bien común, porque a través de esa sensibilidad del bien público, del bien común, de dar valor, pues incluso nosotros nos podemos volver parte de generar esos bienes comunes o públicos, ¿no? Desde cualquier ámbito de nuestras competencias. O sea, no tenemos que ser investigadores o docentes para generar conocimiento y compartirlo, ¿no? Se pueden compartir otros miles de cosas desde la ciudadanía o desde nuestros actores como ciudadanos, beneficio común, ¿no? O sea, simplemente estar bien informados
que eso nos generaría, en teoría, una buena toma de decisiones y un buen actuar ciudadano, ya eso es, creo que de valor y de beneficio para todos, ¿no? Y bueno, tomando la última palabra que dijiste, beneficios para todos, bueno, o la última oración, ¿no? Beneficios para todos. En ocasiones, y esto no solamente pasa con el movimiento de ciencia abierta, sino con distintos movimientos de apertura, eh, va sucediendo, ¿no? Que el debate se va tornando con los sospechosos de siempre, digamos, como se dice. Y siempre también es muy interesante ver cómo se puede aterrizar, ¿no? Estas prácticas, cómo podemos comunicar respecto a, bueno, con pequeñas narrativas, ¿no? Pequeños ejemplos respecto a si no abrimos este procedimiento, si no abrimos este dato, si no tenemos en cuenta esta licencia para una imagen en una presentación, etcétera, ¿qué sucede? ¿Qué derecho estamos incumpliendo? O cómo podemos promocionar la mayor igualdad para el acceso a la ciencia, ¿no? Eh, entonces, la pregunta en ese, digamos, a partir de ese contexto o de esa pequeña intro sería, desde tu perspectiva, ¿cómo deberíamos aterrizar la ciencia abierta para que se comprenda realmente y cabalmente los beneficios que aporta a la sociedad y a la comunidad científica en general? Lo vimos en la pandemia, ¿no? La oportunidad de los datos, etcétera. Pero hay otra cuestión que vos tengas en consideración respecto a alguna otra temática que nos quieras compartir, un ejemplo muy pequeño o alguna otra incidencia pública que conozcas y que sea Ya, evidente de eso, ¿no? sí, bueno, creo que esto entra un poco también en el campo de lo llamado ciencia ciudadana, ¿no? En donde regularmente tenemos esta concepción de involucrar a los ciudadanos en procesos de generar datos y participar en los procesos. Es la comunicación, la transmisión y, ¿cómo decirlo? El sentir o interpretar o el vivir justamente los beneficios de la apertura de la ciencia, ¿no? Y creo que la mejor manera de ello es comunicando y informando a la sociedad a través justamente de esta área que es la comunicación científica, la divulgación científica, de pues aportes y beneficios que ha tenido la apertura de la ciencia, ¿no? Bien comentabas, por ejemplo, el tema de pandemia, ¿no? Pues hubo apertura de datos, etcétera, pero pues el gran beneficio de la ciencia abierta en pandemia, pues fue el obtener las vacunas, a partir de que las publicaciones se abrieron, etcétera, ¿no? Y creo que muy poca gente conoció o le dio el valor o el peso a esto que sucedió, ¿no? Tampoco fue el valor o el peso de este evento, que pues nuevamente tenemos relaciones cerradas y nuevamente los investigadores volvieron a las prácticas antiguas, ¿no? Y en el ciudadano, ¿cómo repercute eso? Bueno, pues en que incluso viendo que a partir de la apertura, en el caso del desarrollo de la vacuna, si otros procesos científicos se abrieran para otros temas, pues podría haber mayor, tal vez a ciertas problemáticas, ¿no? Y en lo cotidiano, cuando el ciudadano se entere o esté informado de que justamente procesos de apertura, ciencia pueden generarle beneficio, yo creo que el ciudadano va a demandar justamente que esto sea algo normal o cotidiano, ¿no? Si me permite, siempre he estado yo como muy crítico de decir por qué la ciencia abierta o las políticas de ciencia abierta, sobre todo en nuestra región, deberían mucho de lo bien o mal que se ha hecho a través de las políticas de gobierno abierto o de transparencia que se aplican ya en muchos países. ¿Por qué? Porque gracias a estas legislaciones
legislaciones de ciencia y a las agendas de gobierno abierto en muchos de los países de la región, pues se han destapado casos de corrupción, se han mejorado proyectos a través de la data que está abierta, porque otros colectivos o grupos ciudadanos los toman, el hackeo cívico o el hacking cívico para mejorar y hacer proyectos, ¿no? Para hacer un mejor uso de los fondos o el dinero público, ¿no? Entonces, eso es gracias a agendas de gobierno abierto, a agendas de transparencia. Y el ciudadano lo ha interpretado, lo ha vivido e incluso pues ya lo demanda, ¿no? O sea, en cada momento a través de los canales de transparencia o de pide información, ¿no? ¿En qué te estás gastando el dinero, la plata? ¿Qué has hecho con esto? ¿Quién es este político, etc., etc., ¿no? Cuando el ciudadano también se puede o se debería hacer desde la ciencia abierta, pues yo creo que ahí va a venir un gran cambio en los científicos y en la academia de entender que también están obligados a ahora los políticos o los gobiernos más bien o mal lo han entendido y lo hacen, ¿no? Y hay prácticas desde los gobiernos que ya se institucionalizaron como prácticas de gobierno transparente, ¿no? Y ahí están los datos en los portales para que los consulten. Cuando esto se haga en la academia, va a ser un gran avance, ¿no? Entonces, yo siempre me he cuestionado por qué no hemos aprendido de esta agenda de transparencia o de gobierno abierto aplicada en línea, ¿no? Sí, tienes toda la razón. De hecho, si me permites también como aportar algo de lo de Abre Latam, esa conferencia, va, digamos, ese espacio que hace ya 10 años, ¿no? El año pasado cumplió 10 años en América Latina. Siempre se hace al abrir el Abre Latam una agenda colectiva, ¿no? Desde sociedad civil perteneciente a ese movimiento de gobierno abierto y se le dio un rol bastante preponderante a la ciencia abierta. Por lo tanto, tal como vos decís, la ciudadanía, y lógicamente allí hay ciudadanos que provienen también de la universidad, es decir, hay distintos recorridos, pero la ciencia abierta, ciencia ciudadana, también está teniendo o queriendo este enlace también con esas políticas, ¿no? Y surgieron cuestiones, ejemplos de Colombia muy interesantes, ¿no? Respecto, por ejemplo, a cómo abrir su propio repositorio institucional para publicaciones provenientes de la sociedad civil, ¿no? De una ciudad de esa universidad. Entonces, también esas pequeñas aperturas hacen a estos diálogos y esta apertura, ¿no? Tanto de la ciencia, pero también del gobierno, ¿no? Como cerrando el paréntesis ahí. Y, y finalmente preguntarte, ¿no? En todo tu recorrido, en todas tus participaciones también ya que comentaste con la comunidad de Wiki, con bibliotecarios, con otros archivos, etcétera, laboratorios. em, si tendríamos que culminar, digamos, esta conversación a partir de tu propuesta de 3 acciones que deberían ser en el transcurso de este 2024 preponderantes para la agenda latinoamericana respecto al movimiento de la ciencia abierta. ¿Cuáles serían esas 3 acciones? Ok, creo que voy a hablar tal vez desde el contexto de bibliotecas creo que algo necesario para la agenda de la ciencia abierta en la región es mm, cambiar y formar nuevos cuadros o nuevas generaciones con conocimiento de los beneficios de la ciencia abierta y de todo el ecosistema abierta, ¿no? Y cómo formar y generar estas nuevas generaciones ya con este conocimiento del movimiento de ciencia abierta. Creo yo que un primer paso es a través de los programas de posgrado de cada institución universitaria. ¿Por qué?
porque bueno, pues ahí están los nuevos investigadores, se les está demandando cubrir con criterios de calidad, con métricas académicas para, terminando sus posgrados, pues ser los nuevos investigadores, participar en programas, etc. Pero lamentablemente lo seguimos haciendo como lo hemos venido haciendo siempre, con los criterios de siempre o actuales. Obviamente ya empiezan a haber ciertos cambios al respecto de las métricas, de la evaluación. En algunos sistemas universitarios o gobiernos a nivel nacional, pues está ya haciendo estas reformas en los sistemas de evaluación, en los sistemas académicos y de investigación. Entonces, creo yo que una de las primeras acciones es todo posgrado debe tener una formación en ciencia abierta, o sea, sí o sí, ¿no? Y esto ligado, pues obviamente, al cambio de políticas en el tema de la investigación, en cuanto al reconocimiento de la ciencia abierta en la propia legislación, pero en cuanto al reconocimiento de la ciencia abierta también y en sus métricas, ¿no? Si vamos a seguir por el camino de la evaluación académica como un indicador de calidad, como un indicador de crecimiento o desarrollo, ok, hagámoslo a partir de métricas y de impactos vinculados a la ciencia abierta, al movimiento de la ciencia abierta, ¿no? Olvidémonos de pues, los rankings de calidad de las revistas, todos los demás elementos de métrica que sabemos, ¿no? Van dos. Y un tercero, pues creo yo que tendría que ser si hablábamos en la pregunta anterior con la sociedad y con otros actores, ¿no? Yo he aprendido mucho de la vinculación con colectivos, colectivos ciudadanos, en cuanto incluso a su organización y en cómo generar proyectos y cómo llevarlos. O sea, lo hacen más de una forma orgánica que funciona. No estoy en contra de las formas académicas o de la academia, de las cuales también me toca participar, pero a veces chocan o es un poco difícil, ¿no? Esta estructura académica tan rígida de repente para tomar ciertas decisiones o llevar o implementar a cabo, ¿no? Entonces creo que también la organización social o la organización cívica tiene mucho que aportar a la academia y al desarrollo de la academia y de los académicos y de investigación, ¿no? Entonces, eh, esas serían mis tres, pues, recomendaciones, si lo queremos poner así, de lo que debe foco pues este año y en los subsiguientes años, porque obviamente no es cosa del día a la mañana, o sea, se necesita un gran trabajo y que obviamente será un trabajo de largo aliento y se verá reflejado en varios años en el futuro, pero es pues necesario comenzarlo, ¿no? Entonces, y también para comenzarlo creo que es como los tres elementos en los cuales que hay que empezar, plantar semilla, generar cimientos o estructuras que soporten posteriormente el rollo que vaya teniendo esto, ¿no? Sí, o sea, el tema de, creo que la segunda recomendación, si mal no recuerdo el orden, respecto a las habilidades, y esto en relación a la pregunta la última pregunta que prometo que te voy a hacer, cuando nosotros hacemos una pequeña exploración, ¿no? O sistematización de aquellas temáticas o habilidades que están incluidas dentro de los proyectos o las convocatorias de doctorados, postdoc, etcétera, de humanidades y artes hoy actualmente, muchas de ellas ya dan como excluyente la cuestión de competencias que tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando hoy. O sea, que tu proyecto, tu habilidad sea gestionar los datos de investigación, sean abrir esos datos, la replicabilidad, bueno, y tantas otras cosas más que creo que es para otra conversación, ¿no? Pero digo, empezaba por allí para llegar al punto de que las humanidades y las artes tienen mucho para decir en todo este movimiento de apertura, ¿no? En este cambio de época, si se quiere, ¿no? Que ya viene hace bastante,
respecto a por qué democratizar el conocimiento, y más en la coyuntura o en la coyuntura que estamos pasando también, ¿no? Para América Latina, a nivel mundial, respecto a los derechos de la ciencia. Desde tu mirada y recorrido, nuevamente apelo a eso, a esa mirada latinoamericana, ¿por qué las humanidades y las artes tienen un rol preponderante en esta discusión? Bueno, creo yo que las humanidades y las artes tendrían este rol preponderante o al menos de aporte en el sentido eh, por una filosofía y principios propios de las ciencias sociales y de las artes pues del sentir, de transmitir, de involucrar, pues tanto a la sociedad como incluso, pues, valores, sentimientos y sentidos que pareciera que no son relevantes el ejercicio de la ciencia, pero creo que justamente nos proporcionan ¿cómo decirlo? Un ambiente de diálogo, de transmisión, de compartir, que en algunas, pues otras ciencias más puras, más básicas, en el sentido de que pues estás en el laboratorio y estás en el laboratorio y a veces no ves más allá de estas situaciones, ¿no? Incluso ciencias que están muy acostumbradas apertura de datos, pues solamente se quedan entre sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, la apertura de datos no es nada nuevo para los meteorólogos o para los geólogos, o sea, son los físicos, son precursores, por ejemplo, pues de repositorios abiertos de datos, etcétera, porque es necesaria esa comunicación entre ellos, ¿no? Pero pues se quedan en estos espacios que uno podrá decir, bueno, ¿y esto de qué le sirve o le serviría a un ciudadano la apertura? Tal vez no le van a servir los datos y todo lo que ahí se comunican entre ellos, pero estamos de la sensibilidad de abrir, ¿no? De la sensibilidad de incluso, pues, también transmitir y comunicar eh, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros generamos o producimos a la sociedad de la que no solamente nos relacionamos, sino también inclusive pues a la que nos debemos, ¿no? Pensando como instituciones, como universidades o como investigadores, pues al final de cuentas, si quisiéramos pensar en rendir cuentas, pues es a la sociedad misma, ¿no? Y que muchas veces pues eso no lo concebimos o no se concibe como en las academias, en los investigadores, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales, las artes, las humanidades, pues están un poco más sensibles o sensibilizadas a ello, ¿no? Que pues ese sería como uno de los grandes aportes que podrían hacer al resto de las disciplinas, ¿no? Que digo, no se exime tampoco de que hay muchas áreas de las ciencias sociales o investigadores en las ciencias sociales o en las artes que también pues eh, es todo lo contrario, ¿no? Muy encerrados en entornos, en grupos, etcétera. Entonces, pues habría que buscar ese equilibrio, ¿no? Visibilizar esas ausencias, tal vez, ¿no? Como diría Garcés, parafraseando. Pero bueno, muchas gracias Martín, como siempre, por tu tiempo, por compartir todas estas experiencias, sumamente importante, ¿no? Esta también, este lazo, ¿no? Con la Universidad de Guadalajara y la UNR, en especial aquí hablando desde la Universidad Nacional de Rosario, pero desde la Facultad de Humanidades y Artes. Así que, bueno, seguiremos conversando sobre estas temáticas y, bueno, nuevamente gracias. No, muchas gracias a ti, Virginia, y al proyecto que estás encabezando y desarrollando. Y bueno, pues también gracias a quien nos llegue y bueno, pues también un gusto establecer diálogos, contactos y comunicaciones con todos aquellos que estemos pues interesados en realizar o en buscar este cambio. Muchas gracias, Virginia, y bueno, todos y todas. Muchas gracias.